se construye y se aplica para que la gente tenga una vida mejor. Cuanto más en este contexto desafiante que implica poder afrontar las vicisitudes y los grandes problemas que plantea la pandemia. Sepa que nuestra universidad tiene una característica fundacional que es su vocación por compartir y por asociarse a otras instituciones. Este instituto, el Instituto de Transporte, nació como instituto ferroviario en asociación con el sector público y fue construyendo a lo largo del tiempo sus capacidades disciplinarias y sus capacidades vinculadas con las temáticas específicas del transporte en formación de grado, formación de posgrado, investigación, servicios técnicos y servicios de transferencia y consultoría sobre no solo específicamente la cuestión de transporte técnica, sino también las de políticas públicas, las de desarrollo urbano. Así que hay una gran capacidad instalada, un gran capital intelectual alrededor de esta temática y que además se nutre de las otras disciplinas que la universidad lleva adelante, tanto tecnológicas, de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias políticas. Así que tenemos una gran vocación por también que ese conocimiento pueda ser utilizado en las definiciones de las políticas públicas y casualmente es un espacio de reflexión para que podamos aprender de otros saberes, los saberes de aquellos que están en la trinchera, que están en el día a día tratando de solucionar esos problemas y el aporte que podemos hacer desde los cientistas, los profesores, hasta inclusive los estudiantes que tienen esta aspiración por saber y por conocer. Nuevamente las gracias, la bienvenida al resto de los participantes de este evento y estamos dispuestos a escucharlo y además dispuestos a colaborar con toda nuestra capacidad en esto que hoy es el gran desafío de solucionar estos problemas que genera la pandemia. Muchas gracias nuevamente. No, bueno. Ministro, un segundito, solo quería aclarar a los participantes una pequeña cosa. Este evento va a durar 1 hora, es lo que hemos pactado, el ministro tiene otras obligaciones posteriormente. Él va a hacer su presentación, su exposición, y después se pueden formular preguntas. Estas preguntas van a venir al moderador, que es el rol que me toca a mí. Las vamos a tratar de juntar y acomodar un poquito para sacar en esta hora que tenemos el mayor provecho de lo que el ministro nos pueda transmitir. Así que dicho esto, simplemente les queda la idea, para hacer preguntas, por favor, háganlas con chat. Y no hablo más, quedamos escuchándolo, Mario Neón. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, a todos los que están presentes y siguiendo esta conferencia. En primer lugar, obviamente, naturalmente, muchísimas gracias al rector, a Carlos Greco, a José. Muchas gracias, José, por la invitación. La verdad que para nosotros es siempre muy bueno tener esta interacción. El rector decía de escuchar los saberes y la verdad que los que tienen los saberes son ustedes. Nosotros lo que tomamos son decisiones cada día a partir de los saberes que nos transforman, que nos vuelcan, cada uno de los centros de estudio, los profesionales, los asesores que tenemos, que en definitiva son quienes nos van dando las opciones, los caminos a seguir y nosotros después vamos tomando decisiones en función de eso. Hoy naturalmente que estamos en una situación muy impensada para todos, absolutamente particular, naturalmente para el transporte de la Argentina mucho más. Pero la verdad que contar con universidades como la de ustedes siempre es un apoyo extraordinario para nosotros, para quienes estamos en la función pública, particularmente para este ministerio. Yo le quiero agradecer porque la UNSAN ha tenido y tenemos un vínculo muy fuerte que la verdad nos ayuda a desarrollar, a analizar muchas de las conductas que vamos teniendo de transporte en las distintas modalidades, no solamente lo que tiene que ver con transporte pasajero, que tal vez es lo que más estamos abocados hoy, pero la verdad que para nosotros es fundamental eso, así que realmente muchísimas gracias. Quiero felicitar también a la UNSAN y agradecerle por el desarrollo importante que vienen haciendo respecto del suero hiperinmune. Creo que eso es algo realmente extraordinario que puede cambiar notoriamente la gravedad del virus y del contagio, el saber que hay una herramienta médica que puede ayudar a la cura, que puede desarrollar la cura y que una universidad nuestra lo ha desarrollado en tiempo récord y que la verdad vienen haciendo en ese sentido un desarrollo sorprendente. Sinceramente para nosotros es motivo de orgullo primero por ser una universidad pública, una universidad nuestra de los argentinos y después una
un enorme alivio de también saber como ciudadanos ya de que podemos contar con una herramienta de esta característica desde el punto de vista de la salud. Respecto del transporte, naturalmente que la Argentina, como el resto del mundo, el transporte se ha transformado en un lugar crítico. Naturalmente el virus se mueve y se mueve con nosotros, con las personas. Mayoritariamente la gente se mueve con el transporte público y eso ha hecho que se ponga especial énfasis en el transporte. Nosotros, naturalmente que hemos tenido que tomar medidas en función del transporte que tenemos en la Argentina, lo que existe en la Argentina, de donde veníamos en la Argentina. Muchas veces vemos en los noticieros, en distintos lugares, las fotos de alguna formación del tren con más aglomeramiento del que corresponde, donde no podemos mantener el distanciamiento social, pero la verdad es que esa es las posibilidades técnicas, tecnológicas y operacionales que tenemos realmente, y que es el gran desafío a transformar, independientemente que hubiera o no COVID. Lo debíamos haber desarrollado o lo debemos desarrollar así, independientemente del coronavirus, pero naturalmente que ahora nos sobreexige a tener un desarrollo mucho más rápido de muchas de estas cosas y un proceso de inversión mucho más rápido. Ahora bien, también hay que destacar algunas cosas, porque hoy se dice, bueno, la gente viaja amontonada, viaja agrupada. La realidad es que la historia del transporte es así, digamos, ¿no? Desde los primeros trenes, de los primeros vagones hasta ahora siempre ha existido los pasamanos, han existido las distintas, en cada uno de los tipos de modalidades del transporte, la idea de que el transporte es un lugar masivo, no es un lugar individual de transporte, ¿no? El transporte público siempre ha tenido esas características y lo tiene desde los tranvías que corrieron en la Argentina hasta hace pocos años, ¿no? La línea A, de hecho, hasta hace muy poco tenía vagones que tenían 100 años y ya tenían pasamanos, digamos, con lo cual siempre ha sido así. Las imágenes que uno ve de lo que ha sido el transporte en la Argentina ha sido así, pero también lo es en el resto del mundo. Yo quería compartirles ahora algunas imágenes de colectivos o transportes públicos en distintos lugares del mundo hoy, para que veamos que no es un problema solo de la Argentina, digamos, o en todo caso que es una mirada de Argentina. Así funciona en el mundo el transporte público hoy, a pesar de los contagios. La verdad que tenemos en ese sentido que ubicarnos en tiempo y espacio, digamos, ¿no? Claramente, a ver si las podemos ver. Digo, claramente el transporte es un lugar que tenemos que tratar de mantener el distanciamiento social, que tenemos que avanzar en cómo hacemos para mantener ese distanciamiento social, pero sabiendo a su vez también que en la inmediata paso post-pandemia también tendremos que empezar a convivir entre la salud de las personas, el distanciamiento social y las posibilidades reales de poder efectivamente cumplir con ese distanciamiento en función del diseño que tiene el transporte público en todo el mundo. Digo, creo que la están viendo ustedes, todas las imágenes que tenemos son en ese sentido, es decir, la verdad es que, como ven, hay agarramanos, hay, como dice un amigo mío, múltiples formas casi acrobáticas, parece hasta un lugar de gimnastas o un circo, porque tiene miles de formas de agarrarse en el transporte y se viaja parado así en todo el mundo, digamos. No es una situación propia de la Argentina. Muchas veces cuando analizamos el transporte público, miramos el de Argentina como si fuera solamente una situación de colapso por la falta de inversión en Argentina. Es cierto, hay falta de inversión en Argentina, pero el transporte público está dado así en todo el mundo porque el origen es el concentrar personas, el tratar de que se utilicen la menor cantidad de medios de movilidad posible a un costo muy bajo, y eso solamente se logra con este tipo de formas de transportarse. Naturalmente nosotros creemos que para adelante tenemos que mejorar y mucho. Tenemos obviamente en la Argentina, y teníamos previsto, y estaba previsto de hecho desde hace varios años, pero sin aplicación, las obras imprescindibles, sobre todo en materia ferroviaria en el área metropolitana, que son imprescindibles. La electrificación del San Martín, la continuación del soterramiento del Sarmiento, la compra de, obviamente en el San Martín, con la electrificación de nuevos trenes, la compra de nuevos coches en el Roca, que nos van a permitir suplir los viejos y darle mayor frecuencia, mayor velocidad. Estamos trabajando en un nuevo plan de rediseño
y de inversión para el ferrocarril Mitre, donde hay desde hace muchos años una necesidad de inversión en infraestructura que es imprescindible ponerla en marcha cuanto antes. Estamos analizando con los operadores privados distintas ofertas para la modernización del Belgrano Norte y del Belgrano, el Belgrano Sur está en proceso de mejora y hay una última etapa que combina la estación Sáenz con Constitución, que va a significar un importante también mejora de movilidad hacia la ciudad de Buenos Aires a un amplio sector del oeste del Gran Buenos Aires. Y lo mismo en el interior, porque este problema nosotros habitualmente lo vemos como una situación muy compleja del área metropolitana, que lo es, porque es donde hay el 40% de concentración de las personas, pero también en las grandes ciudades del interior tenemos notorias dificultades, porque en la ciudad de Buenos Aires existen la convivencia de ferrocarriles, tranvías y trenes. En el interior, la verdad que generalmente solamente hay colectivos, no hay ni trenes ni tranvías, y eso obviamente que hace que en muchos lugares esas situaciones de colapso que acá vemos en los distintos medios, en el interior se den mucho más concentrado en una sola movilidad y sin opción ni alternativa. Entonces también estamos desarrollando para el interior un plan de poner en funcionamiento trenes de cercanía, como le llamamos naturalmente, que recorren o cruzan las grandes ciudades desde las periferias de una punta a la otra y de esa manera también mejorar la conectividad y la facilidad de acceso a las personas en el interior del país para tener esta nueva modalidad o ayudar a mejorar la no concentración de personas en un solo transporte, como es el transporte colectivo en el caso del interior. Paralelamente con eso, lo que estamos desarrollando es un plan de micromovilidad, que básicamente son las bicicletas, y en ese sentido estamos pensando en un plan nacional de inversión, de la misma forma que funciona en la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que es importante hacerlo en todo el país. Creo que es importante en ese el rol de las universidades también. Ustedes tienen una cantidad de pasajeros muy importante, que son los estudiantes, y que la verdad sería muy bueno que todos los estudiantes, o una enorme mayoría de ellos, en vez de usar el transporte o usar colectivos, se pudieran mover con bicicleta, porque además en general viven en zonas bastante cercanas a sus lugares de estudios. Siempre el ámbito son entre los 3 y 4, 5 kilómetros de residencia, con lo cual también eso sería una buena alternativa, y creo que podríamos conveniar con las universidades para que el ministerio ponga el sistema a funcionar y la universidad simplemente tenga el espacio, o dé el espacio para que sus estudiantes lo puedan utilizar. Nos parece que sería altamente positivo si pudiéramos llegar a las universidades con ese sentido. Creo que además estaríamos concentrándonos, direccionándonos a un público que lo puede utilizar razonablemente. Hay otras personas naturalmente que por edad, por cuestiones físicas, no pueden utilizar una bicicleta, pero sí esto, porque creo que tenemos que ir tendiendo a descomprimir el transporte público en todos sus tramos, en los trayectos cortos, en los trayectos medianos, en los trayectos largos, sin que eso signifique pasar a otro tipo de movilidad que termine complejizando las situaciones posteriores. Hoy, naturalmente, que lo prioritario es mantener la distancia por el contagio del COVID, pero post-pandemia, si seguimos utilizando, nos acostumbramos o alentamos el uso del auto, por ejemplo, de manera individual, volvemos otra vez a situaciones no deseadas, como son los congestionamientos y los defectos respecto de las situaciones medioambientales y de impacto fuerte que tiene obviamente el consumo de hidrocarburos en ese sentido. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en los distintos segmentos, que tenemos que tener un plan de financiamiento para eso. Nosotros, te reitero, tenemos un plan de inversiones en todo el área metropolitana muy fuerte en materia de ferrocarriles, mucho que está en marcha, mucho que tenemos que hacer por adelante. Tenemos un plan también de rediseño del transporte de colectivos, entendiendo que, sobre todo en la zona del Gran Buenos Aires, hay faltante de micros que crucen transversalmente los distintos distritos. Hoy tenemos una fuerte concentración radial de los colectivos que hacen Buenos Aires hacia los distintos lugares, norte, oeste, sur, cada una de sus variables, digamos, sureste, suroeste, noreste. Y la verdad es que, pero siempre concentrado básicamente en esquemas radiales y con pocas líneas que tienen jurisdicciones municipales o intramunicipales, pero de manera circular y no tanto concentrado. Porque la verdad es que hoy hay una gran cantidad de oferta de transporte hacia acá, pero no tenemos tanta oferta en el marco del Gran Buenos Aires en sí,
donde tenemos concentrados más del 60% de los pasajeros, por otro lado. El 60% de la movilidad de pasajeros por día en el área metropolitana se da dentro del mismo Gran Buenos Aires. No es que vienen hacia la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires o desde la Ciudad de Buenos Aires afuera, rondan alrededor del 20% de la movilidad y el otro 17-18% es dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde, reitero, tenemos una oferta múltiple en la Ciudad de Buenos Aires porque hay colectivos, subtes y trenes. Entonces, la verdad que tenemos que rediseñar ese esquema que tenemos hoy de transporte también en el área metropolitana. Naturalmente que estamos trabajando en ello. No es de fácil aplicación porque tiene mucho que ver con la cultura de uso de cada una de las personas. En esa cultura de uso, el cambiar una parada, el correrla un kilómetro, el correrla 200 metros, el correrla 500 metros, el correr de lugar, el hacer una nueva línea, no es fácil de interpretar. Hay que llevar en tiempos de información, con explicaciones, de maduración, de consensos entre las distintas instituciones. Por eso me parece que es muy importante todo el trabajo que podamos hacer con las universidades, con ustedes. Pero me parece que es importante que empecemos a pensar en eso. Paralelamente, para darle mayor eficiencia a ese sistema de transporte urbano en el área metropolitana, estamos proyectando la construcción de 1.800 paradores nuevos sobre las grandes avenidas de circulación, rutas provinciales y demás en la zona metropolitana, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, que son los llamados paradores seguros, básicamente porque van a tener monitoreo de seguridad, botones antipánico, conectividad Wi-Fi, posibilidades de contacto, obviamente resguardos para la lluvia, para el sol, para todo ese tipo de cuestiones que son básicas, pero que también nos den la seguridad y que nos den una infraestructura mucho más acorde a la necesidad de los pasajeros en el área metropolitana. Nosotros venimos observando, como mostraron las imágenes hace un ratito, de lo que está sucediendo en el mundo. Y la verdad es que lo que está sucediendo en el mundo y lo que se está aplicando en el mundo en materia de transporte es lo que estamos haciendo aquí. Y en muchos casos, la verdad que hasta estamos mejor preparados porque hemos podido hacer protocolos mucho más interesantes que me parece que resguardan mucho más de manera integral la salud de los trabajadores del sistema de transporte en primer lugar y también después mantener el distanciamiento. Y la verdad que hay un esfuerzo enorme por parte del Gobierno Nacional en materia económica, porque hoy mantenemos funcionando en el área metropolitana 12.000 colectivos para una demanda del 25% respecto de lo que era un día habitual. Un día habitual en el horario pico, la demanda o la oferta de colectivos llegaba a 15.000 unidades para alrededor de 4 millones de usuarios. Hoy, con menos de 1 millón de usuarios, tenemos 12.000 unidades trabajando. Eso, naturalmente, que significa un esfuerzo económico fenomenal que no se ve. Pero es la razón por la cual hoy tenemos el distanciamiento que deseamos, que priorizamos en los colectivos, en los trenes, poniendo incluso apoyo en los trenes. Muchas veces nos demandan mayor cantidad de colectivos de apoyo a los trenes, pero la verdad es que algunas cuestiones muy excepcionales hemos tenido en algunas de las formaciones de trenes, pero la verdad que se logra mantener mayoritariamente el distanciamiento. El poner colectivos también significan recursos. Entonces siempre hay una dicotomía entre cuánto volcamos de recursos para esas cosas y cuánto cuidamos esos recursos que son bastante escasos hoy. Y además porque la verdad es que muchas veces cuando ponemos recursos en situaciones de vehículos que después no son utilizados, obviamente que hay que explicarlo, justificarlo y no siempre es razonable esa relación, excepto en el momento que explota una situación como pasó la semana pasada con el Tren Sarmiento cuando frente a un posible COVID se neutralizó todo un grupo de trabajadores y durante una mañana no tuvimos transporte allí. Obviamente que allí, en ese momento, en ese instante, era necesario tener más transporte. Lo pudimos tener, pero no siempre se puede tener de manera inmediata. Yo creo que hay un enorme esfuerzo y un gran trabajo por parte de los trabajadores, de la empresa ferroviaria de SOPSE, que la verdad vienen haciendo un trabajo muy difícil en este momento de pandemia. Y creo que en el marco de la crisis, la verdad que hemos podido llevarlo bastante bien, reitero. Mantuvimos el distanciamiento social en casi el 100% de las unidades de colectivos. En esta última etapa estamos direccionando la oferta de colectivos en función de los usos que tiene cada una de las compañías o de las líneas de colectivo. En materia de ferrocarriles, la verdad que se vienen aplicando nuevas tecnologías como la aplicación Reserva tu Tren, que ya está funcionando en el Mitre y en
Tren Sarmiento, y que la verdad que es una herramienta que nos facilita muchísimo mantener esa situación. Reitero, hay un gran esfuerzo por parte de todo el equipo de Ferrocarriles que viene trabajando muy seriamente, con mucho esfuerzo, pensando, generando nuevas aplicaciones, generando nueva actividad en cosas que no estábamos acostumbrados, trabajando muy fuertemente con los protocolos que tienen que ver con la sanitización de los trenes en un conjunto. Estamos esperando la aprobación de el Malbrán respecto de un nuevo sanitizante que podría tener durabilidad en la ropa, en los asientos y demás, con lo cual eso nos ayudaría muchísimo a darle certeza y tranquilidad a la gente que se transporte en ese sentido. Y después, la verdad, tendríamos que empezar a trabajar para ver cómo viaja la gente mejor durante todo el año. Y eso tiene que ver con cómo se mantiene en la zona metropolitana el escalonamiento laboral. Para mí es muy importante poder detectar las actividades, volumen de trabajadores con cantidad de actividades y a qué hora ingresan y a qué hora egresan. Eso me parece que es un núcleo central. En la ciudad de Buenos Aires, en la zona metropolitana, la mayor cantidad de trabajos se inician entre las 7 y las 10 de la mañana, finalizan entre las 17 y las 19 horas aproximadamente, concentra todo en esas horas de entrada y salida, y después tenemos baja muy profundas de la movilidad del transporte. Es decir, es un transporte muy asimétrico, cuando la verdad, si logramos mantener actividades con ingreso escalonado de manera diferente, incluyendo, reitero, el nicho de educación, que significa más del 25% de la movilidad total, y que habría que analizar perfectamente en qué horario se estudia la escuela primaria, a qué hora estudia la escuela secundaria, a qué hora se hacen los cursos universitarios. La verdad que todo ese tipo de análisis es algo que tenemos que trabajarnos y ponernos como objetivo para adelante, para darle sustentabilidad al transporte, reitero, para tener un uso racional durante todo el lapso de tiempo del día y también para mejorar la calidad del transporte de las personas en sí, en cada uno de ellos, dándole calidad y seguridad en el transporte, ¿no? También. Entonces, esas me parece que son algunas de las cuestiones generales que creo que hay que analizar, que hay que plantear. Yo los invito, les pido que nos ayuden también a pensar y a tener soluciones para estas cosas, como muchas otras que nos están dando. Así que yo les agradezco muchísimo. Ya hablé un largo rato, así que estoy a disposición de las preguntas de ustedes ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Entonces, los temas son importantes, ya empiezan a llegar preguntas, y aprovecho y le anticipo dos. Una, vinculado al tema de las bicicletas, que siempre es atractivo, aunque sea una solución parcial, es una solución. ¿En qué medida eso no puede traer mayor inseguridad vial, mayor accidentes? ¿Qué habría que hacer para que eso no fuera así? Y aprovecho y le anticipo también una segunda, sobre un tema un poquito más puntual, en el caso del Belgrano Sur, y esta idea de llevarlo hasta Constitución, que es un proyecto que ya viene existiendo, ¿en qué medida eso sería absorbible, podría manejarlo la estación Constitución o no? En fin, tal vez sea un poquito puntual. Eso les dejo otro tema, mientras van llegando las preguntas. Sí, respecto de las bicicletas, por supuesto que no se trata solamente de poner bicicletas a rodar, creo que también hay que construir, obviamente, lugares y sitios seguros de circulación. Con señalización a veces no requiere una gran inversión logística, sino simplemente con tener señalización y naturalmente con la observancia de que cada uno de los usuarios asuma también la responsabilidad de uso de casco y todas las cuestiones que muchas veces vemos que no se usa ni siquiera con las motocicletas, ¿no? Naturalmente que requiere de esa necesidad de inversión, de trabajo cultural, y como dije antes, me parece que hay mucho que tenemos que trabajar en la faz cultural respecto del transporte, pero creo que es necesario. También en la vinculación de las distintas ciudades a través de la continuidad de esas sendas, ¿no? No podemos pensar en que se llega a la General Paz y después cuando se debe cruzar la Ciudad de Buenos Aires se entra a una avenida común sin ningún tipo de resguardo. Eso generaría un gran colapso, o dentro de cada una de las localidades, si pasáramos de San Martín a 3 de febrero y en una localidad tiene una bicicenda segura y en la otra no, generaría un gran conflicto. Por lo tanto, nosotros pensamos en zonas que trasciendan obviamente el círculo, y por eso creo que hay que llevarlo de transporte, y no es una política de carácter municipal, sino que es una política de transporte global que debe llevarse a cabo en ese sentido.
Respecto de la continuidad de Belgrano Sur hacia Constitución, Constitución tiene una capacidad enorme de poder absorber pasajeros. De hecho, la verdad, todavía la cantidad de pasajeros que tiene el Roca es muy baja en función de la cantidad de posibilidades que tiene de recepción la terminal, y lo que estaría dando es una conectividad real al usuario. Hoy la llegada a la estación Sáez lo deja alejado del centro, lo deja sin posibilidades de conexión con subtes, lo deja con la conectividad con algunas pocas líneas de colectivos, y la verdad que Constitución le da múltiples opciones. Primero, la de la conexión con ferrocarril con el Roca. Aquel que tiene que ir hacia la zona sur podría avanzar muchísimo más, naturalmente por tren. Tiene la conectividad con el subte C, y obviamente la conectividad con el Metrobús de la 9 de Julio, que le da posibilidad de conectividad con todo el centro de Buenos Aires. Entonces creemos que esa obra es importante en ese sentido, por eso estamos trabajando en la adjudicación para ello. Estamos bastante cerca de adjudicar la obra y esperemos que se inicie en el transcurso del año o a principio del año próximo. Ok, cambiando de tema, esta es una pregunta que yo tenía pensada y me interesaba mucho conocer su opinión. Te hablo de la reorganización de las líneas de autotransporte de pasajeros, que hoy tienen ese rol realmente tan importante en el área metropolitana, y son de distintas jurisdicciones. Parte de ellas dependen de la nación, de las provincias, de los municipios, con lo cual uno imagina que ese rediseño requeriría de una acción conjunta de todas estas jurisdicciones, porque es un problema común. Y bueno, existe una agencia creada hace un tiempo en ese respecto. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo podría manejarse institucionalmente este proceso? ¿Qué rol podría tener esta agencia? Es que creo que es fundamental el rol de la agencia. La verdad que la agencia metropolitana va a tener que tener ese rol claramente. Nosotros estamos poniéndola en marcha, estamos trabajando sobre los objetivos que tiene la agencia, que está creada pero no tenía creado los objetivos, tenía creado algunos objetivos y estamos ampliando esos objetivos. Naturalmente que allí también se debe debatir la política de compensaciones, el peso de las compensaciones. Hoy ustedes saben que un alto porcentaje de ese peso se distribuye la mitad en la nación, después el 80% aproximadamente el peso lo tiene la provincia de Buenos Aires y el 20% la ciudad de Buenos Aires. Si bien hay un tránsito común de la mayoría de esas empresas por ambas jurisdicciones, pero naturalmente que tiene que ser la agencia metropolitana la que efectivamente lleve adelante eso. Estamos poniéndolo en marcha, tiene personas designadas, lo tiene Felipe Rodríguez Lagen, creo que por allí dando vuelta, que está, creo, en la videoconferencia. Si está Felipe, le voy a invitar que se sume, porque él ha trabajado en el desarrollo de los objetivos de la agencia metropolitana. Felipe Rodríguez Lagen es secretario de este ministerio, por lo tanto, Felipe, no sé si estás, si te puedes sumar. Hola Mario, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por poder participar en este importante encuentro. Felicitarte, Mario, por todo el empuje que está teniendo el Ministerio en materia de transporte. La verdad que a pesar de la crisis se avanzan fuertemente en todos los temas y siempre con el apoyo de instituciones como la USAM, ¿no? Y puntualmente la USAM y el Banco Mundial están dando un fuerte apoyo y un respaldo técnico muy sólido desde lo tecnológico, desde lo jurídico y también desde lo funcional para no la creación, sino para la puesta en marcha de la Agencia de Transporte Metropolitano. Así que en eso sostener la decisión y la instrucción del ministro, que fue directa, de la importancia que tiene que tener esta agencia en el manejo de toda la problemática del transporte y tomar esta coyuntura como un punto para realizar los ajustes necesarios una vez que salgamos del periodo de distanciamiento o cuarentena. Así que el trabajo mancomunado con la USAM, con el Banco Mundial y por supuesto con la impronta que ha puesto Mario en toda esta temática es relevante. Gracias, muy importante la pregunta. José, quiero agregar una cosa, que es que nosotros venimos trabajando muy coordinadamente con las dos jurisdicciones, tanto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires como con el gobierno de la ciudad. Tenemos reuniones permanentes. Naturalmente que en este lapso de tiempo casi prioritariamente ese trabajo mancomunado que llevamos es en función del COVID y los impactos en el transporte y de qué manera vamos garantizando mantener el distanciamiento social, pero la verdad que hay un trabajo conjunto muy sólido
con el subsecretario de Transporte de la provincia, con Alejo Suppli, y lo mismo con el ministro de la ciudad, con Juanjo Méndez, muy claramente en poder trabajar de manera mancomunada. No creemos que exista la posibilidad de que el Ministerio de Transporte de la Nación solo pueda tomar las decisiones en el conjunto de esto. Inclusive reitero, la Agencia Metropolitana me parece que es importante para todos los cambios que tenemos que hacer, porque tiene que haber un consenso social en el marco del desarrollo de transporte. No queremos tener modificaciones que lleven a que en vez de ser un avance sean un retroceso. Así que es imprescindible que lo hagamos juntos. Bueno, acá dentro de las distintas preguntas hay muchas vinculadas al transporte metropolitano, porque acá vivimos y los temas son acuciantes, pero también hay una pregunta que me gustaría mucho transmitirle, y es algunos comentarios de sus planes respecto a lo que es el transporte de cargas, un tema del que hasta ahora no hablamos. Con mucho gusto. Bueno, para nosotros, naturalmente que el transporte de cargas es fundamental en el desarrollo del país, y cuando hablo de transporte de carga, hablo de todas las modalidades, ¿no? La verdad es que necesitamos un mejor desarrollo del transporte de carga, naturalmente, en materia ferroviaria, porque tenemos un enorme retroceso en ese sentido. Como ustedes saben, hoy tenemos funcionando aproximadamente el 30% en óptimas condiciones o en buenas condiciones de lo que teníamos históricamente en ferrocarriles en la Argentina, me refiero a ramales, o a las vías férreas propiamente dicho, y necesitamos avanzar, pero también necesitamos avanzar en materia portuaria y en materia de camiones también. Creo que hace falta una inversión en nodos logísticos, en centros de distribución, en la planificación integral de esos nodos vinculados con el ferrocarril. Hoy hablaba con la UIA y con varios responsables de la UIA y hablaba en ese sentido, es decir, no se puede pensar la carga solamente como una cuestión de competencia entre el camión y el tren, como se suele plantear, cuando en realidad son complementarios, son necesarios, de la misma manera que es complementario y necesario el transporte en barcos, y también lo empieza a ser importante para algún tipo de productos el transporte de carga aérea, ¿no? Hoy hay muchos productos frescos que es imprescindible que vuelen rápidamente a la Argentina, y digo literalmente que vuelen porque deben salir en avión. Por ejemplo, ahora viene la temporada de arándanos y es imprescindible tener una logística preparada para eso, de un producto que tiene un alto valor agregado y que es importantísimo para la Argentina. Por lo tanto, es central que hagamos un desarrollo integral. Para ir a lo concreto, en materia ferroviaria tenemos planeado, estamos trabajando en alrededor de 79 proyectos de Belgrano Cargas de inversión de infraestructura. Entre esos proyectos de infraestructura que tenemos en marcha hoy está, por supuesto, todas las obras de Belgrano Carga Norte, que están desde la vinculación desde la ciudad de Tucumán hasta Salta, desde Jujuy, incorporando a Bolivia como centro, pasando por el Chaco, la conectividad desde el Chaco hacia los ferrocarriles, hacia los puertos de Santa Fe con la conectividad correspondiente. Estamos terminando una obra muy importante en estos próximos meses de la vinculación que tiene un aporte importante de privados, pero también del Estado, para conectar los puertos cerealeros del sur de la ciudad de Santa Fe al norte de Rosario, en Timbúes. Además es una inversión muy importante que viene a un ritmo muy importante dándose. Hemos recuperado en estos últimos meses también la conectividad del Urquiza Cargas, que llegaba hasta Corrientes y que hoy empieza a llegar en pocos días más a Posadas, y por lo tanto nos da conectividad también con Paraguay. Y estamos muy satisfechos de lo que venimos evolucionando en carga en materia de trenes. Este mes, junio, lo acabamos de terminar con una carga mayor de un 39% respecto de junio del año pasado. Digo, a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones críticas, trasladamos 39% de carga más que hace un año atrás en el Belgrano Cargas, y llevamos el crecimiento del semestre respecto del año pasado en un 27-28% por encima del año pasado, a pesar de la pandemia. Eso demuestra claramente que hay en el gobierno, en nuestra gestión, una clara decisión de seguir avanzando y seguir incorporando patrimonialmente recursos para el desarrollo de la logística de la carga. Estamos recomponiendo material rodante, se está restaurando, reparando vagones, se están reparando locomotoras, estamos en procesos de licitación, de adjudicación y de construcción de distintos tipos de vagones. Hoy la carga se va diversificando cada vez más y requiere cada vez más
de vagones muy específicos. Ya no es solamente el vagón bodega que conocíamos antes o el vagón de traslado de minerales brutos. Hoy requiere y necesita desde plataformas para el transporte de contenedores hasta las posibilidades de tener vagones refrigerados propiamente dicho, que tenemos que trabajar en ello. Por lo tanto, la verdad que en materia de carga y de logística venimos haciendo una fuerte inversión y estamos analizando 2 proyectos, uno que está para ser adjudicado a corto plazo, que esperemos que también se pueda dar, que es la conectividad o la restauración o recuperación plena del San Martín, del ferrocarril San Martín, desde San Juan, Mendoza, hasta Rufino, desde Rufino a Rosario y desde Rufino a Buenos Aires, en una inversión de más de $2.000 millones que posibilitará reconstruir totalmente las vías y poner lo que hoy es un tren de poco menos de 30 kilómetros hora a un tren de por encima de los 80, 90 kilómetros hora, con lo cual nos da una rápida conectividad. Así que la rápida conectividad significa mejor posibilidad de carga, significa obviamente, naturalmente, una reducción del costo de carga. Por lo tanto, la verdad que para nosotros es prioritario y estamos paralelamente trabajando, un poco más retrasado, esperando cómo se va a desarrollar Vaca Muerta fundamentalmente, con el ferrocarril que une Neuquén con Bahía Blanca y con la posible extensión hasta Añelo en Vaca Muerta plenamente dicho. Pero bueno, es un proyecto que tiene alguna discusión mayor y hoy estamos recibiendo o empezamos a recibir nuevas propuestas de sectores privados respecto al desarrollo de otros ramales que naturalmente lo estamos tratando de atender, que lo vamos a analizar y que en función del retropago que tenga esa inversión lo haremos y que la lógica de inversión tenga más razonabilidad que el propio desarrollo de una región. Digo, no, si ponemos un tren hacia un lugar que después solamente va a trasladar un producto que no tiene valor internacional o que tiene razón, la verdad que solamente le estaremos haciendo un favor a un productor determinado, pero castigando al resto de los argentinos, porque todas esas obras se pagan con los recursos de todos. Por lo tanto, siempre hay un análisis de capacidad de repago de esa obra y un transcurso de años que tenga razonabilidad. Por eso hay algunos trenes o algunos ramales o algunas líneas como el Grano Norte que tienen claramente una razonabilidad de impacto. Hay una enorme producción en todo el noroeste argentino que con esto le bajaría los costos y aumentaría la capacidad de producción que tiene hoy. Lo mismo que con el tren central y los ramales diferentes que tiene, ¿no? Naturalmente yo hablo de los ejes centrales, pero cada uno de ellos tiene ramales que interconectan. También tenemos que recuperar el tren que hoy está en manos privadas y no recuperar la operación, sino recuperar las vías, los ramales y poner más inversión en algunos de los ramales de NSA, de Ferrovías, de Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur, que más allá de quien lo opere, creemos que tiene que darle mayor capacidad de operación a la carga, es decir, tener mayor cantidad de carga, que eso es posible. Así que estamos trabajando, digo, hago un pantallazo muy rápido, pero esas son las opciones en materia ferroviaria. En materia de logística portuaria, lo que estamos trabajando es en la mejora de algunos puertos, en la nueva licitación de la hidrovía del río Paraná, que tiene que tener naturalmente la posibilidad de aumentar los pies de calado para que aumente naturalmente la envergadura de los buques. Al aumentar la envergadura de los buques va a disminuir el valor de la carga o del costo de flete internacional y también aumentar la trayectoria de la hidrovía hacia el norte del país y llegar a Posadas para darle también la posibilidad de mayor salida a la carga ahí. Y del frente marítimo estamos trabajando en mejorar los puertos del sur, en hacer algunos dragados como el acceso a Rawson, a Comodoro Rivadavia, extensión del puerto de Ushuaia, que es importante, la mejora de los puertos de Santa Cruz, y estamos en una etapa de evaluación de la reconstrucción o puesta en funcionamiento de una vez por todas de un viejo proyecto que anda dando vuelta, que es el Canal Magdalena, que permitiría el acceso de los buques a la Argentina sin el paso por Montevideo, que eso nos daría una fuerte operación a la provincia de Buenos Aires, por sobre todas las cosas, y un alto grado de desarrollo a la industria de astilleros, a la industria naviera, que hoy está muy golpeada. Antes de salir de las cargas y de los temas ferroviarios, hay algunas preguntas en el panel respecto a la temática del Open Access, que ya viene establecido como una posibilidad por ley hace un tiempo. ¿Cuál sería su perspectiva ante ese tema? Sí, el Open Access, la verdad que está plasmado en los proyectos anteriores. Yo particularmente creo que para que el Open Access funcione correctamente, lo primero que tenemos que tener son vías correctas. Tenemos que tener un estado de ramales
en la Argentina óptimo, y entonces sobre una vía óptima que no requiere de riesgos operacionales, de descarrilamientos, de un montón de cosas que suceden hoy, podría ser posible. Hoy la verdad que el asumir una operación de esa característica, hacer un open access y hubiese descarrilamientos, costos extraordinarios y todo lo demás, la verdad que entraríamos en muchas disputas respecto de la responsabilidad de quién, por qué razón se sucede descarrilamiento, los costos, quién lo paga de eso, con lo cual la verdad que es algo que es bastante difícil de llevar a cabo de inmediato. Nosotros lo que estamos planteando es en la recuperación por parte del Estado Nacional de la totalidad de los ramales. Nosotros creemos que las vías deben ser del Estado, que las tenemos que tener en el Estado, y que eventualmente la operación, en principio, podría ser una operación conjunta, es decir, un privado y la operadora del Estado como compañía de complemento, o supliendo esa compañía o abasteciendo lo que esa compañía no da, porque en muchos casos la verdad que tenemos compañías que tienen muy concentrada la carga en función de sus propias actividades accesorias, y eso hace que haya mucha otra carga que nunca entre en los trenes, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros lo que queremos tener es la posibilidad de que pueda operar Belgrano Cargas como sustituto para transportar toda la carga que no tenga que ver con las actividades principales de estas compañías que hoy operan en la Argentina, si es que obviamente aceptan estas condiciones, pero probablemente vayamos ese camino, estamos muy cerca de que venzan esas concesiones, y nosotros queremos recuperar la titularidad de las vías, la inversión en las vías, la recuperación de esas vías, y después, en todo caso, que paguen un canon las empresas por el uso de esas vías, reitero, y cuando podamos avanzar tal vez más, se pueda pensar en un open access a pleno. Hoy, la verdad, lo veo como un ideal, teóricamente es bastante probable, puede ser, pero no sé si es aplicable de manera inmediata. La verdad que tengo más dudas que certezas al respecto. Sí creo que tenemos que ir a una operación conjunta público-privada, pero el público por un lado y el privado por otro, no juntos. Ok, está perfecto. También para seguir cambiando un poquito dentro de los sectores del transporte, hay muchos asistentes más vinculados al transporte aéreo, y también preguntan cómo sería la salida de esta emergencia en la que estamos, donde las líneas de transporte aéreo han sufrido pero tremendamente el cierre de su actividad, cómo lo ve hacia futuro, con los actores que hay, en fin, sobre ese tema. Sí, claramente estamos en una situación muy compleja en el mundo. Esta semana hemos conocido la nacionalización de varias compañías, o por lo menos la nacionalización de buena parte de esas compañías aéreas, porque la verdad que el sector privado está muy golpeado en una industria que tiene un alto costo al no operar, tiene un alto costo siempre, y de hecho lo veníamos viendo en nuestro país. Digo, las dos principales compañías en Argentina, que son LATAM y Aerolíneas, venían con fuertes pérdidas en el 2018 y en el 2019, del orden de los 500 millones de dólares Aerolíneas, del orden de los 133 millones LATAM, que es bastante parecido a la relación de cantidad de aviones que tiene. En realidad, si uno compara la cantidad de aviones que tiene Aerolíneas con los que tiene LATAM, perdía mucho más LATAM que Aerolíneas. Aerolíneas tiene alrededor de 80 y pico de aviones volando, LATAM tenía 13 en Argentina y perdía 130 millones, con lo cual hay una relación en ese sentido bastante lineal de lo que es la pérdida de las compañías. Venía en una situación muy compleja, obviamente que el parálisis del COVID le ha generado un impacto mortal a muchas de ellas. Nosotros con LATAM particularmente venimos hablando, esperamos que se pueda mantener la operación en Argentina. Por ahora solamente tiene un cese de operaciones, que no es un cierre de operaciones, que técnicamente significa que mantienen las rutas, las posiciones en los aeropuertos, la capacidad de operar en cualquier momento, pero tendrá que ver con la posibilidad de aporte de capital que tenga la empresa matriz, en ese sentido, la casa madre, que es LATAM Internacional, que hoy la vemos en una situación muy compleja porque viene suspendiendo trabajadores en toda América Latina, se ha acogido al beneficio del artículo 11 de la ley de Estados Unidos respecto de los pagos, sin aportes de capital importantes. Esa empresa va a ser muy complejo que lo tenga. No sé si los países donde pertenecen los capitales o los accionistas principales aportarán para sostener a la empresa o no. La verdad que es una cuestión particular. Aerolíneas naturalmente va a seguir funcionando. Nosotros estamos trabajando en el rediseño de Aerolíneas porque también entendemos que no podemos sostenerla a todos los argentinos con un costo altísimo, y en ese rediseño
se está planteando naturalmente la fusión de Aerolínea con Austral, que nos va a permitir darle mayor operatividad a la compañía. Estamos trabajando también en la mejora del aeroparque metropolitano con una ampliación de pista, que eso de por sí había que hacerlo, pero además le da la capacidad de aerolíneas de tener mayor cantidad de vuelos por día. Al tener mayor cantidad de vuelos por día podemos cubrir más destinos de cabotaje, con lo cual podemos también mejorar la capacidad de ingreso de aerolíneas en ese sentido. Y estamos trabajando para que la empresa pueda empezar a prestar servicios a terceros, que eso significará también un ingreso de divisas bastante importante, y en eso funcionará. Las otras dos compañías importantes, hay tres, la otra es Andes, tiene el 2% del mercado, está en una situación muy compleja desde antes, pero en el caso de Flybondi, que tiene el 5% del mercado en la Argentina, y Jetmar, que tiene el otro 5%, hasta hoy venimos teniendo reuniones con sus CEOs y con sus capitalistas o aportantes. Nadie ha manifestado la voluntad de retirarse, por el contrario, están reafirmando su idea de seguir trabajando en el mercado argentino, así que bueno, esperemos que se puedan mantener operativos y que de esa manera podamos sostener. Creo que el problema es más de carácter internacional, y la vinculación con otros países creo que es una nueva oportunidad para aerolíneas para ganar mercados en el ámbito regional y en el ámbito internacional. Así que creo que si todo funciona correctamente y se vuelve a recuperar la actividad económica en el mundo, que llevará un plazo importante, vamos a poder tener obviamente mayor capacidad de operación y por lo tanto mejor rentabilidad de ingreso para aerolíneas. Vinculado también con el transporte interurbano de pasajeros, otro de los sectores que ha sufrido tremendamente con esta crisis es el de los ómnibus de larga distancia. Realmente están virtualmente sin actividad, ya arrastrando problemas anteriores serios. ¿Qué perspectiva ve en ese segmento de actividad? Yo creo que la verdad esta es una situación crítica, compleja, pero nosotros entendemos que vamos a poder hacer un rediseño. Primero estamos haciendo un acompañamiento importante y un esfuerzo del gobierno nacional con un aporte del orden de los 500 millones mensuales entre la totalidad de las compañías existentes en la Argentina, para poder sostener obviamente las empresas vivas, además de naturalmente que entraron dentro de sus trabajadores de los aportes del Estado con los ATP, con lo cual tienen una percepción también de parte de los salarios importantes por parte del Estado. Eso hace que puedan, aún a pesar de esta crisis, tener la posibilidad de seguir operando para adelante. Naturalmente que en la medida que se estira el aislamiento preventivo, en la medida que se hace complejo el poder circular, sobre todo del área metropolitana hacia el resto del país, se pone más difícil, pero estimamos que las empresas van a poder seguir funcionando, algunas obviamente que están en alguna situación más endeble que otras, pero mayoritariamente creemos que van a poder avanzar. Sí estamos trabajando con ellos de la misma manera que con el aeropuerto, en rediseñar las rutas y que no haya una competencia a veces de varias compañías cubriendo más o menos la misma ruta, que termina a hacer que no sean rentables las líneas, pasan a tener el 20% del mercado cuando podrían tener 50 y 50, y cada una redistribuir de una manera mucho más equitativa, optimizando sobre todo los costos, ¿no? Yo no tengo problema que haya 4 líneas recorriendo, por ejemplo, Buenos Aires-Mendoza, pero la verdad es que son 4 líneas aportando capital, yendo con la mitad del transporte o la mitad de la capacidad ocupada, cuando si van 2 líneas pueden ir con el 100% de la capacidad ocupada y obviamente un costo mucho menor de operaciones. Entonces, tenemos que trabajar, estamos trabajando con la Cámara, esperemos que realmente podamos encontrar un punto de equilibrio en ese sentido y que hagamos que sea óptimo esa nueva ruta, esa nueva utilización de rutas en el ámbito nacional y poder mantener la necesaria conectividad que tenemos que tener con larga distancia, ¿no? Gracias. Hay varias preguntas que las resumo en una temática que es un poco la cuestión financiera, ¿no es cierto? Por un lado, ¿cómo puede ser en la pospandemia el costo de viajar visto del lado de los usuarios? Y por otro lado, visto del lado del Estado, ante los requerimientos de subsidio que han montado enormemente, más un plan de obras relativamente interesante. ¿Cuál sería la estrategia de financiamiento para poder cubrir todas estas cosas? Sí, naturalmente que nosotros vamos a poner énfasis en la infraestructura.
Creemos que es imprescindible en este momento la inversión, el plan de inversión en la Argentina en todas las modalidades. Yo espero poder tener pronto los presupuestos definidos. Tenemos mucho de ese plan de obras con financiamiento internacional. Ese financiamiento internacional es importantísimo porque significa el ingreso de divisas desde el exterior hacia la Argentina, y también estamos trabajando, y en eso también le vuelvo a pedir a la universidad la cooperación para el desarrollo de poder suplir muchos productos, tanto de ferrocarriles, transporte de pasajeros, carga, que son de naturaleza importada por productos fabricados en la Argentina. Eso me parece que nos va a dar una mejora en la capacidad de inversión. Un producto importado tiene un costo altísimo. Si lo hiciéramos en la Argentina, ese costo baja notoriamente, por lo tanto aumenta la posibilidad de multiplicar unidades de tren. Por ejemplo, si los trenes los fabricáramos en la Argentina, seguramente que con el costo que nos cuesta hoy uno importado 100%, lo hiciéramos en la Argentina, tal vez tendríamos un ahorro del 20-30% seguramente si los productos fueran argentinos. Y de la misma manera estamos pensando en ver de recuperar desde, obviamente, los durmientes que ya se están haciendo en la Argentina, y pongo un ejemplo, pero que espero que se haga todo aquí, hasta los rieles. Ojalá pudiéramos volver a tener una industria argentina que produzca rieles, porque ya sería una actividad anexa. Así que en ese sentido nosotros estamos priorizando con el ministro Guzmán y con el jefe de gabinete la política de inversión en infraestructura, pero también entendemos que frente a una situación de emergencia como la que vivimos, hay muchos usuarios que no pueden hacer frente a mayores tarifas. Hoy el costo técnico de un pasaje en el área metropolitana está en el orden de los 80 y pico de pesos, 90 pesos. Ese costo técnico naturalmente no lo podemos trasladar a los usuarios. Hoy está en 18 pesos el boleto básico, e ir a un boleto básico de 80 y pico de pesos entendemos que es insostenible desde todo punto de vista, desde lo económico, de lo social, desde lo político. Por lo tanto, es imposible de pensar, por lo menos en el próximo semestre, de que eso se pueda aplicar en la Argentina, y por lo tanto tendremos que seguir haciendo el esfuerzo de mantener una política de compensaciones que tenemos que rediseñar, de la relación de cómo se compensa al usuario realmente, de cuánto se compensa el recorrido de las líneas, de cuánto podemos optimizar la extensión del recorrido de las líneas. Nosotros creemos que hay líneas que hay que acotar su recorrido, porque tal vez en el último tramo de recorrido el kilómetro pasajero es de menos 0,1, 0,1, 0,2, es un punto muy cortito y tenemos que mejorar y optimizar eso. Tenemos que optimizar la cantidad de unidades funcionando. Hay a nuestro entender, una oferta exagerada de cantidad de unidades que podemos llegar a reducir, aunque sea parcialmente, pero que eso significará mucho ahorro económico. Y naturalmente que sin tocar los ingresos de los trabajadores, pero sí pensando que podemos optimizar ese uso de trabajadores, reubicándolo en otras unidades, podemos llegar a tener por lo menos no un aumento exponencial del costo de las compensaciones en el área metropolitana, y naturalmente pudiendo mantener algún esquema de compensaciones para el interior del país, que vive una situación crítica también porque se dan las dos expectativas, digamos, no podemos aumentar tarifa y hay una fuerte caída de recaudación porque hay mucha menos gente viajando, y tenemos que mantener la oferta de colectivos para poder mantener el distanciamiento. O sea, tenemos una triple negativa bastante compleja. No se puede aumentar tarifas, hay que mantener todas las unidades trabajando, y tenemos que mantener el distanciamiento social y no tenemos recursos. Con lo cual, hoy estamos haciendo un equilibrio muy fuerte entre esas tres variables para poder sostenerlas. De acá a fin de año lo vamos a hacer así, lo vamos a mantener así, y estamos trabajando para el rediseño, para ver si a partir de enero del año que viene podemos tener una nueva política en ese sentido. Y por otro lado, estamos trabajando mucho para incorporar tecnología y que la SUBE tenga mayor optimización en el análisis, en la minería de datos, en la utilización georreferenciada de las tarjetas para evitar a veces el abuso de del múltiple pago de lo que se llama tributos sociales, y que muchas veces son miles de pasadas por día que no deberían hacerse, pero que terminan teniendo al final del año un costo fenomenal para el Estado, y que la verdad que no es justo ni equitativo que eso suceda. Así que el tributo social está dado para que los jubilados, para que los pensionados, para que aquellos que efectivamente, para los estudiantes que efectivamente lo necesitan, lo tengan, pero no para el uso comercial que hacen algunos con esa tarjeta. Entonces vamos a trabajar para tener
un seguimiento en ese sentido. Estamos trabajando para el rediseño tecnológico de SUBE y poder hacer una mejor aplicación, una mejor utilización de ese uso. Y por otro lado también estamos trabajando muy activamente para mejorar los controles en los accesos a las estaciones de trenes, porque también hay mucho no pago en el ferrocarril que termina siendo un costo alto. Hoy diría que en este momento estamos en el 96-97% del costo de ferrocarriles absorbido por el Estado. Solamente el 3% se paga por tarifa. Y queremos, obviamente, eso era del 7% antes de la pandemia, queremos llegar al 12-15% como mínimo que se pueda sostener por tarifa, pero bueno, eso es algo que se dará seguramente a partir de los años siguientes, ¿no? Ministro, ya estamos llegando a la hora y entonces le propongo hacer una última pregunta que resume lo que varios han cuestionado, que es lo siguiente. Hay una cantidad de iniciativas en marcha que usted explicó en las distintas áreas que cubre el Ministerio de Transporte. ¿Está previsto poner eso en algún plan, en algún documento conjunto que pueda ser de acceso público para el análisis y los comentarios? Sí, claro, por supuesto, estamos trabajando en primer lugar, naturalmente que lo estoy trabajando con el Ministro de Economía, con el jefe de gabinete, con el Secretario de Desarrollo Estratégico de la Argentina, con Gustavo Vélez, porque tiene que ver obviamente con distintas opciones, tiene un plan que tiene una razonabilidad de mejora de calidad de vida en la concentración de grandes poblaciones, como el área metropolitana, la mejora de estaciones de trenes, los puestos seguros de colectivos, la cuestión logística, como dije, de materia ferroviaria, de nodo logístico, de desarrollo naviero, por supuesto que es un gran volumen de inversión, es de más de 10.000 millones de dólares volumen de inversión, tiene una razón de ser en cada una de estas cuestiones. Naturalmente que eso requiere un presupuesto, hasta que no tengamos convalidado el presupuesto y el presidente lo valide y tenga, obviamente, la razonabilidad del presidente, no lo vamos a poder exponer públicamente. Sí estamos trabajando de manera individual proyectos con distintos sectores para pulirlos, hacerlos lo más razonables y con el menor costo posible y con la mayor incorporación, reitero, de valor agregado argentino nacional, que nos parece importante. Por eso creo que las universidades y la industria argentina tienen mucho para aportar en ello. Pero seguramente en los próximos 15-20 días sí lo vamos a tener resumido en un único proyecto, porque naturalmente, reitero, tiene la necesidad de ponerse en marcha rápidamente para generar actividad económica, generar puestos de trabajo y generar desarrollo equilibrado en todo el país. Bueno, listo, le agradezco mucho, ya estamos prácticamente en la hora, ha sido muy, muy gentil, la verdad que ha desplegado una enorme cantidad de temas, le quiero pedir disculpas a muchos asistentes, había muchas preguntas, muchas son muy puntuales, tal vez no podamos, es imposible recoger todas ellas, pero creo que muchas de ellas sí se han sido volcadas y respondidas efectivamente. Así que bueno, le agradezco mucho, estamos llegando ya a la hora que habíamos pactado, sabemos que usted tiene otros compromisos, así que nuevamente en nombre de la universidad y del Instituto de Transporte, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, yo, si me permiten, fui viendo varias de las preguntas, les pido disculpas de no poder contestar todas, he visto muchas preocupaciones, naturalmente que todas las que iban apareciendo las fui leyendo. Cada una de las preguntas que he ido viendo tienen una explicación, una razón de ser. Le agradezco a todos las preguntas que nos han hecho. La verdad que hay muchas que nos interesa plantear. Hay una, estaba mirando recién, de lo que tiene que ver con tecnología, con la sustentabilidad. Hay políticas de género específicamente para el transporte muy fuerte. Para nosotros la tecnología es un factor fundamental de desarrollo. Nosotros creemos que el transporte es uno de los sectores con mayor retraso tecnológico en todo sentido, desde la facilitación de transporte y evitar los papeles para el transporte de cargas y poder tener herramientas tecnológicas, o con SUBE mismo. Digo, la verdad es que nosotros deseamos hasta dejar de tener la tarjeta y poder pagar con el teléfono celular directamente, hasta obviamente darle, como dije antes, trazabilidad al transporte de carga, poder darle trazabilidad a que un camión no tenga que estar 6 horas esperando, o 10 horas o 12 horas en un puerto, sino que llegue al puerto al momento de la descarga, que eso se puede tranquilamente hoy planificar de acuerdo al horario, de acuerdo a la salida que tiene, el tiempo de recorrido, el tiempo de llegada, evitar muchas cosas, y todo eso es tecnología. Así que la verdad que estamos trabajando muchísimo en eso.
Yo estoy viendo todas las preguntas que hay aquí, la verdad es que son muchas, todas muy interesantes. Lamento no poder contestar todo. Le pido disculpas que solamente estemos una hora. Me encanta tener este tipo de reuniones porque uno se permite nutrir en función de la demanda, de las preguntas, de cuáles son las preocupaciones. Cuando hay preocupaciones es porque hay necesidad de dar respuestas. Y la necesidad de respuesta no es la respuesta verbal mía, la necesidad de la respuesta de los hechos, de lo que tenemos que hacer. Así que cada una de estas preguntas nos van a permitir trabajar en dar respuestas en ese sentido. Así que yo les agradezco muchísimo. Las respuestas no son verbales, las respuestas son en la ejecución de las cosas que nos preguntan. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, le agradezco al rector muchísimo por todo este desarrollo. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la UNSAM porque la verdad es una universidad que tiene mucha presencia en el transporte, en nuestro ministerio, que nos acompaña muchísimo, así que estamos dispuestos para seguir trabajando y seguir trabajando, especialmente, José, con ustedes, que nos pueden nutrir muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces yo ya dejo en manos de los informáticos ya el cierre de este evento. No sé si Carlos Greco querés hacer algún comentario final. No, saludar al ministro, agradecerle nuevamente y una pequeña reflexión final, que es que muchas veces las organizaciones se enfrentan a situaciones dilemáticas, así conflictivas, como es esta de la pandemia, y tienen que definir estrategias emergentes, pero que como organizaciones así trascendentes y el transporte, que es un tema tan vital y tan sensible para la sustentabilidad del desarrollo tanto urbano como rural y del país, que no abandonemos las estrategias deliberadas, las estrategias de mediano y largo plazo, y que veo que el ministro está muy concientizado en que eso hay que mantenerlo y que tiene en la universidad un fuerte apoyo para desarrollar ese tipo de estrategias. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Bueno, bien, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Y bueno, les sugiero, María José, Adolfo, cuando quieran ya vamos directamente cerrando la comunicación.